¿Cómo andan todos? Un saludo grande al Batallón 8 de Tucumán. Muchas gracias por esta invitación y por formar parte también de sus buenas tardes. Les hablo acá del Colegio Tulio, donde es mi casa. Soy salesiano de Don Bosco, me llamo Mariano y estoy viviendo aquí en este camino también y preparación y formación, preparándome para ser sacerdote salesiano. Hace unos meses que llegué y bueno, me ha tocado también el servicio de poder acompañar la vida del MJS aquí de Tucumán y también acompañando un poco la vida del MJS de toda la zona NOA del noroeste argentino, de las casas y presencias salesianas que hay en esta región. Bueno, me pidieron que comparta un poco por qué este pasado lunes 29 hemos celebrado la fiesta de San Pedro y San Pablo y por qué ese mismo día también hemos podido rezar por el Papa Francisco diciendo que también es su día. Te cuento. San Pedro. ¿Saben quién es San Pedro? Recordá que en el Evangelio Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, a pesar de su fragilidad, humanidad y sencillez y también su carácter fuerte, Jesús lo consideró para que sea la piedra de la iglesia. Es decir, luego de la muerte de Cristo, los discípulos y los primeros cristianos necesitaban a alguien que los guíe, que los oriente, que los anime, que les dé fuerza. Esa persona fue Pedro. Por eso es considerado no solo la roca en donde se apoyó y se cimentó la vida de los primeros cristianos, sino también el primer gran apóstol. Y su fe y su misión llegaron hasta el martirio, porque terminó muriendo a causa de su fe y seguimiento a Cristo en Roma. Lo terminaron matando. Por eso es considerado la piedra fundamental donde la iglesia se apoyó en los primeros años para crecer y gracias a él también la fe ha llegado a vos y a mí como un regalo y como un don. ¿Quién es Pablo? Pablo era un gran perseguidor de los cristianos, perseguidor que hasta los mataba. Pero en ese camino de perseguir y de matar es donde se encuentra con un Cristo ya muerto y resucitado, pero se lo encuentra a través de una visión en donde le pide que le deje de perseguir, que le deje de perseguir a sus discípulos y lo llama a ser apóstol y discípulo suyo. Ese encuentro cambió la vida de Pablo, transformándolo en un gran apóstol apasionado y enamorado de Cristo. Tal es así que recorrió un montón de kilómetros, ciudades, llevando la fe, llevando el amor a Jesucristo, anunciando que Jesús está vivo y que es nuestra salvación. También su fe y su seguimiento a Cristo lo llevaron a la muerte y al martirio. También en Roma a él lo mataron en estos primeros años a causa del anuncio de la fe en Jesucristo. Por eso, gracias a estas dos grandes personas, a estos dos grandes apóstoles y discípulos de Cristo, la fe se ha expandido en los primeros años y ha llegado a vos, a mí, a tu familia, a nuestra ciudad, como un gran don y regalo gracias a estas dos personas. ¿Por qué es el día también del Papa Francisco? Bueno, San Pedro es considerado el primer papa, puesto que fue considerado la primer gran cabeza que tuvieron los primeros cristianos, la persona a quienes podían acudir para algún consejo, a quien podían acudir también a causa de alguna duda o pregunta, es decir, era quien los orientaba, los guiaba, los animaba. Por eso fue considerado el primer papa y luego hubo otros sucesores que tomaron ese lugar de Pedro, de ser también quienes coordinen, guíen, animen la iglesia y reúnan a todos los cristianos que estaban dispersados en distintas ciudades. Hoy quien nos anima, nos guía, nos orienta y nos reúne como iglesia cristiana y católica dispersada a todos en distintos lugares del mundo es el Papa Francisco. Por eso es considerado también otro Pedro hoy. Recemos por estos grandes apóstoles que nos regaló Jesús y que nos sigue regalando a través de estos años, a través de nuestra vida, para que nos orienten, nos guíen hacia Jesús, hacia la vida. Un gran abrazo para todos.